Buenos días. Ahora vamos a pasar a describir cómo es la velocidad de reacción de estas enzimas, en lo que se llama cinética enzimática. Vamos a estudiar las velocidades de reacciones catalizadas por enzimas. Vamos a aportar información sobre la afinidad de la enzima sobre el sustrato. Vamos a hablar de la eficiencia con la que se transforma el sustrato en producto. Y esta cinética enzimática nos va a dar información sobre el mecanismo químico por el que transcurre esta reacción. Vamos a ver algunos conceptos básicos de cinética química. Vamos a tener una reacción que de un sustrato va a pasar a un producto a una velocidad que podemos expresar como la velocidad de desaparición de mi sustrato, de mi compuesto original, o la velocidad de aparición del producto, donde cuando grafiquemos en un eje de coordenadas, la concentración de mi especie química en función del tiempo de reacción, vamos a ver cómo el sustrato va desapareciendo y el producto se va incrementando en su concentración. Los conceptos básicos de cinética química vamos a tener que las reacciones químicas se pueden clasificar por su velocidad como reacciones de primer orden, de segundo orden o de orden cero. Ahora vamos a describir en detalle cada uno de ellos. Las reacciones de primer orden, de un sustrato a un sustrato B, la velocidad va a ser dependiente de la concentración del sustrato. Por lo tanto, vamos a tener que esa V, que va a ser la velocidad de reacción, va a ser igual a una constante por la concentración del sustrato. Vamos a tener en reacciones reversibles, donde la velocidad de paso de A a B va a ser igual a una constante que vamos a llamar K1 por la concentración de A, y donde la velocidad de paso de B a A va a ser igual a una constante que vamos a llamar K-1 por la concentración de B. Igualando estas dos ecuaciones vamos a tener que las constantes K1 sobre K-1 van a ser igual a una constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del producto B sobre la concentración del sustrato A. En las reacciones de segundo orden van a intervenir dos sustratos. Estos dos sustratos van a dar un producto y vamos a tener que esta velocidad, en el caso de que dos sustratos A, el mismo sustrato, multiplicado por 2 porque actúa el doble, el doble de su concentración, va a tener una velocidad que va a ser la constante esta por la velocidad del sustrato A elevado al cuadrado, o en el caso de intervenir dos sustratos diferentes, a uno le pondremos de nombre A y a otro le pondremos de nombre B, vamos a tener que esta velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de uno de estos sustratos A por la concentración del otro sustrato B, y donde estas se van a llamar reacciones de segundo orden. La concentración de ambos sustratos intervienen en la velocidad. Y vamos a tener ese tercer grupo de reacciones que van a ser de orden cero. La reacción de orden cero, esta velocidad de reacción va a ser independiente a la concentración del sustrato. A altas concentraciones o bajas concentraciones, la velocidad de reacción va a ser siempre la misma. En el caso de que analicemos el comportamiento de una enzima frente a un sustrato en el que vamos a ir agregando una concentración creciente de sustrato, vamos a tener que la velocidad de reacción al inicio va a estar dada por una reacción de orden 1,
a baja concentración del sustrato, donde la velocidad va a ser proporcional a la concentración del sustrato que tenemos en nuestro medio. A medida que aumenta la concentración de sustrato, esa velocidad inicial va a ir disminuyendo hasta llegar a una velocidad máxima, que va a ser independiente de la concentración de sustrato, y podemos observar en la parte del gráfico en el que tenemos una alta concentración de sustrato, que a pesar de que se puede seguir incrementando la concentración de sustrato, la enzima ya va a estar saturada y la velocidad de reacción va a ser independiente. Esta velocidad, que es igual a una K0, se va a llamar velocidad máxima. La enzima está totalmente saturada y la reacción enzimática se vuelve de orden 0. En este diagrama de velocidades de reacción podemos observar lo que se puede ver en el laboratorio. En el caso de volver a la presencialidad, vamos a tener este experimento en el laboratorio y vamos a tener que a bajas concentraciones de sustrato, la cinética de la reacción se va a comportar como una reacción de primer orden, en el que la velocidad va a ser proporcional a la concentración del sustrato. Después vemos una segunda etapa en la que el gráfico se forma de manera curvilínea. Y acá vamos a tener un descenso de la respuesta donde, aunque incrementemos la concentración de sustrato, no va a ser incrementada de manera proporcional la velocidad de reacción, hasta que en una tercera etapa la enzima se va a encontrar saturada y aunque sigamos incrementando la concentración de sustrato de manera infinita, la enzima ya no reacciona de manera proporcional, sino que se obtiene una cinética de orden 0. Acá podemos encontrar un parámetro que va a ser importante al medir actividad enzimática, que va a ser el Km. Y el Km es esa concentración de sustrato en donde la velocidad de reacción es exactamente la mitad de la velocidad máxima que alcanza esa enzima. Podemos ver cómo lo que haríamos en el laboratorio y cómo en este ejemplo la enzima cataliza una reacción en la que vamos a ir viendo la velocidad enzimática proporcional a la concentración de sustrato que teníamos en ese momento, en donde al incrementar la concentración de sustrato, vemos que la velocidad medida en moles por minuto se va incrementando hasta lograr una velocidad máxima. Y de allí en adelante, aunque agregamos a nivel de 1,7 moles de O2 o 2,2, la velocidad enzimática en moles por minuto se mantiene constante y ya se hace independiente de la concentración del sustrato. Y acá vamos a observar tres enzimas diferentes, en las que vamos a tener un parámetro de Km, que va a ser la mitad de la concentración enzimática en la que la velocidad enzimática es la mitad de la velocidad máxima, pero vamos a tener distintos valores de V máximo. ¿Cuál es la enzima más rápida? ¿Podemos calcular la cantidad de producto que se obtiene en un tiempo determinado? ¿Y es constante la formación de producto a lo largo del tiempo? Pensemos, busquemos en la bibliografía e intentemos resolver estos tres interrogantes que nos van a facilitar mucho todo nuestro desempeño y nuestra ejercitación y la comprensión de función enzimática y de cinética. Vayamos pensando en estas tres enzimas. Vamos a tener que la transformación del producto
el sustrato va a interaccionar con ese centro activo. Se va a producir ese estado transitorio con formación del complejo enzima-sustrato. Vamos a lograr estabilizar ese estado de transición y luego va a haber un descenso de la energía de activación. Para comprender la cinética enzimática existe un modelo de Michaelis-Menten o modelo de cinética del estado estacionario en el que tenemos algunos supuestos. Vamos a relacionar la velocidad de catálisis con la concentración del sustrato, partiendo de que por un lado el producto no se convierte en sustrato. Cuando la concentración de producto es muy baja al inicio de la reacción, consideramos una velocidad inicial V0. Por otro lado, la K2 es mucho menor a la K1 y allí se alcanza el estado estacionario en donde la concentración del complejo enzima-sustrato es constante y la concentración de enzima es mucho menor a la concentración del sustrato, donde la concentración de sustrato es aproximadamente la del sustrato inicial. Vamos a suponer que vamos a tener una primera etapa muy rápida y reversible y la velocidad va a estar condicionada por la transformación mucho más lenta del sustrato a producto. En esta ecuación de Michaelis-Menten explica el comportamiento de las reacciones en las que la concentración del complejo enzima-sustrato va a permanecer constante y la concentración del sustrato es muy superior a la de la enzima. Aquí podemos ver el estado estacionario. Esta va a ser nuestra hipótesis en la que vamos a alcanzar un estado estacionario en el que el complejo enzima-sustrato en el tiempo se va a estabilizar. En esta hipótesis de Michaelis-Menten o del estado estacionario, la enzima y el sustrato van a reaccionar de manera reversible para formar este complejo enzima-sustrato en una primera reacción dada por K1 y la inversa por K-1. Y vamos a tener esta etapa catalítica que va a ser la segunda etapa de la reacción en la que va a estar dada por la disociación de este complejo enzima-sustrato dada por K2, esta segunda constante. Vamos a ver que la K1, que la velocidad de la primera reacción va a estar dada por K1, por la concentración de enzima, por la concentración de sustrato, y va a ser la etapa de formación del complejo, donde una velocidad 2 va a estar dada por esa K-1, que va a ser la destrucción del complejo enzima-sustrato, y va a ser K-1 por la concentración del complejo, y una velocidad 3 que va a estar dada por la K2 y la concentración del complejo enzima-sustrato, que va a ser la velocidad de formación del producto. Y acá vemos que esta velocidad V1 va a ser igual a V2 más V3, que van a ser las velocidades de disociación del complejo enzima-sustrato. Como en esta hipótesis tenemos una concentración enzima-sustrato constante, la velocidad de formación de productos va a ser constante. Por lo tanto, V3, que va a ser esa K3 por la concentración de enzima-sustrato, va a ser constante. Y de acá podemos deducir que como V1 era igual a V2 más V3, la concentración del estado estacionario va a ser igual a la concentración de la enzima más la concentración del complejo enzima-sustrato. Y si reemplazamos sabiendo que B1 es igual a K1 por la concentración del sustrato, por la concentración del estado estacionario, menos K1 por la concentración de enzima-sustrato, por la concentración del sustrato, podemos despejar y ver que
esa K1 por la concentración de sustrato, por la concentración de enzima, menos la K1 por la concentración de sustrato, por la concentración del complejo enzima-sustrato, era igual a K2 por la concentración de enzima-sustrato más K3 por la concentración de enzima-sustrato, despejamos los términos y obtenemos que la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la concentración de enzima total por la concentración del sustrato, por una constante que ahora vamos a llamar Km más la concentración del sustrato. Y esta Km va a ser la constante de Michaelis-Menten. Este Km, recordemos que era la mitad del AB máximo que se obtiene con la saturación de la enzima y va a ser igual a K2 más K3 dividido K1. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos la deducción matemática para comprender la fórmula de Michaelis-Menten. Entonces tenemos que esa ecuación de Michaelis-Menten me da una velocidad, donde la velocidad va a ser igual al V máximo, lo conocemos, por la concentración de sustrato, también lo conocemos, por una constante Km, que también la podemos obtener, más la concentración de sustrato. Y si hacemos la inversa de la velocidad para poder obtener una línea, una recta, más fácil de graficar, donde me va a proporcionar en un gráfico datos más específicos del comportamiento de mi enzima, voy a tener que la inversa de la velocidad va a ser igual al Km sobre el V máximo por la concentración del sustrato más 1 sobre el V máximo. Ahora ya tenemos las herramientas a través de la ecuación de Michaelis-Menten para poder analizar la cinética de nuestra enzima, donde ya conocemos esa primera etapa de primer orden en la que la velocidad enzimática era proporcional a la concentración del sustrato. Luego de llegar a la mitad de esa velocidad máxima que va a coincidir con el Km, vayamos teniendo en cuenta cada uno de los parámetros necesarios para analizar la velocidad, vamos a tener ese momento en el que se hace curvilínea este gráfico y la velocidad no se sigue incrementando de manera proporcional a la concentración del sustrato hasta alcanzar esa velocidad máxima en la que se satura la enzima. En este gráfico ahora sí ya tenemos todos los parámetros para analizar nuestra enzima y poder calcular su velocidad con el V máximo, con la concentración de sustrato y con el Km de esta reacción enzimática. Con estos parámetros podemos resolver el interrogante que planteamos hace un ratito con distintas enzimas y distintos comportamientos. ¿Qué es lo que logramos obtener a partir de esta ecuación? Relacionar la velocidad inicial, la velocidad máxima y la concentración inicial del sustrato. Vamos a tener que esa concentración de sustrato a la velocidad media va a darme la constante de Michaelis-Menten, que va a ser el Km, donde va a ser una medida de la afinidad de nuestra enzima en estudio hacia el sustrato dado. A menor Km vamos a tener mayor afinidad de la enzima por el sustrato. El Km es la relación cuantitativa entre velocidad de reacción y concentración en moles por litro. Vamos a tener, en este caso, que si sacamos la constante de Michaelis-Menten, vamos a ver que es una semivelocidad máxima, o sea, la mitad de la velocidad máxima obtenida con la enzima. Y con este gráfico vamos a poder conocer el comportamiento de nuestra enzima a la concentración de sustrato dada. Si necesitamos graficarlo a través de una línea, vamos a usar la doble recíproca, o sea, la inversa 1 sobre velocidad sobre 1, o sea, en función a 1 sobre sustrato, y de esta manera vamos a poder obtener una línea en la que vamos a ver que
1 sobre la velocidad máxima va a ser el punto de la intersección con el eje de las ordenadas y vamos a tener que el punto de intersección con las abscisas va a ser 1 sobre el km. Por lo tanto, al poder graficar en función de nuestra concentración de sustrato en una reacción práctica, vamos a ver cuál es el comportamiento en el eje de coordenadas para conocer nuestras enzimas. A través de esta ecuación vamos a eliminar esa incertidumbre de la estimación del B máximo porque lo vamos a hacer lineal. Y volvemos a analizar nuestras ecuaciones que ahora ya sabemos por qué las tenemos y de dónde viene cada uno de los términos de nuestra ecuación. Y a través de estas ecuaciones podemos estudiar la velocidad enzimática. Ahora que ya conocemos las enzimas que cumplen Michaelis-Menten, podemos complicar un poquito más el estudio de las enzimas, porque no todas las enzimas cumplen estos parámetros. Vamos a ver que algunas enzimas van a tener otro comportamiento. No van a obedecer a la ecuación de Michaelis-Menten. Va a ocurrir en enzimas alostéricas cuya gráfica de velocidad frente a concentración del sustrato no es una hipérbola sino una sigmoidea. Por lo tanto, no van a cumplir estos parámetros de velocidad. Vamos a tener pequeñas variaciones en la concentración del sustrato en una zona crítica cercana al km y va a llevar a grandes variaciones en la velocidad de reacción. Ya vamos a ir estudiando con detenimiento cada una de las enzimas que lo forman y no se dan problema que esto sigue. Acá solamente es una introducción de cómo manejamos la cinética enzimática en las enzimas que cumplen Michaelis-Menten. Hacer ejercicios, no se olviden de estudiar de la bibliografía recomendada y hacer los ejercicios propuestos en la guía.